Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando del Evangelio del Reino, de la importancia que era el Evangelio del Reino en medio nuestro. Hablábamos que nosotros entendíamos y caminábamos bajo la visión de ser semejantes a Jesús y que vivíamos bajo el gobierno y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hablábamos que si hay un reino significa que hay un rey, y ese rey es Jesucristo, el amo, el dueño, el Kyrios. Jesús es el Señor, lo hemos proclamado por muchos años. Y hasta el día de hoy vivimos convencidos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, hasta los últimos días de nuestra vida, así como fue con nuestro hermano José. Por lo tanto, yo quiero hacer no un resumen, pero un recuento de que estuvimos hablando que Jesús era el Señor, que todo gira en torno a su persona, que Él es el amo, el dueño, el que gobierna, el Kyrios, la autoridad máxima, que no podemos dejar de proclamar el Evangelio del Reino. No podemos parar de predicar y de proclamar las buenas noticias que es el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es el Evangelio del Reino? Que Jesucristo se ha acercado, que Jesucristo ha venido a la tierra. Las buenas noticias que Jesús habita en medio nuestro, en medio de la humanidad. Hablamos también de que no hay otro Evangelio. Se pueden predicar o pueden haber predicadores en este tiempo que realmente su proclama deja mucho que desear, porque predican el evangelio de la oferta, un evangelio emocionalista, cualquier cosa menos de Jesús. Y nosotros entendemos que el mensaje está centrado en la persona de Jesús, porque Él es el Rey, Él es el que gobierna y Él es nuestra autoridad máxima. El Evangelio del Reino es entender que hay un rey que gobierna todo. Cuando el Evangelio del Reino llega a nuestras vidas realmente cambian. Porque cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón, cuando no vivíamos para Jesús, vivíamos según nosotros creíamos. Cuando yo cuando yo no tenía a Jesús en mi vida, yo vivía de la manera que a mí me placía. A mí nadie me podía decir nada. Hay autoridades delegadas en la tierra. Siempre tuve problemas con las autoridades delegadas. Yo no lo digo con orgullo esto, pero para los que no saben, me expulsaron de 8 colegios. Ríase, puede reírse un momento, pero es parte de. Yo fui expulsado de 8 colegios, ni de octavo ni de cuarto medio me pude graduar porque tenía problemas de conducta. Mis papás en ese sentido pasaron mucha vergüenza y mucha rabia. ¿Por qué? Porque yo vivía a mi manera. Y también era un rebelde sin causa. Porque en mi casa siempre me enseñaron buenos principios, buenos valores. Pero ahí nos damos cuenta que la maldad está en el corazón del hombre, porque por más que mis padres me hayan intentado guiar por un buen camino, la maldad venía de cuna, por decirlo así. Y como venimos todos de la descendencia de Adán y Eva, y realmente nuestra vida viene en pecado, viene separada del Señor. Por lo tanto, le repito, no lo cuento orgulloso pero también soy sincero, yo tenía muchos problemas de conducta. Me costaba mucho sujetarme. Yo fui una persona que hasta en el colegio yo me puse a pelear con un profesor. Imagínense hasta el punto que era mi rebeldía. No estamos hablando que le falté el respeto al profesor, estamos hablando que vulgarmente hablando nos agarramos a combo. Por lo tanto era una persona muy conflictiva, muy rebelde. La rebeldía está ahí a flor de piel. Para los que me conocen de años atrás saben que lo que estoy hablando es real. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega Jesús a mi vida y llega el gobierno de Jesús a mi vida tiene un impacto tremendo. Realmente mi vida cambió por completo. Y ahí yo pude entender que Jesús me había creado para vivir para Él, a su imagen y su semejanza. Y ahí fue el momento que yo rendí mi vida delante del Señor, y ya hasta la fecha puedo decir que por misericordia y por la gracia del Señor puedo estar en Él, puedo vivir para Él. Creo que hay mucho por aprender, creo que hay mucho por avanzar, pero creo que estamos dentro de la voluntad del Señor avanzando durante todos estos años.
Por lo tanto, el evangelio del reino es algo importantísimo, porque cuando viene a la vida del hombre y se revela a la vida de un hombre, esa persona, ese hombre o esa mujer, cuando tiene un encuentro con el Señor, jamás vuelve a ser el mismo. Nunca, nunca jamás. Algo marca su vida y esta persona cambia definitivamente, porque ya no vive él, sino que Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, el reino de los cielos es el gobierno de Jesús en mi vida, en tu vida y en toda persona que el Señor alcance. Amén. Pero hoy día no vamos a hablar del evangelio del reino en sí. Fue un pequeño resumen de lo que estuvimos conversando hace 2 semanas atrás. Hoy día yo quisiera hablar un poco del llamado de Jesús a vivir como un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Si hablamos del evangelio del reino, entendemos que hay un rey y ese rey gobierna, pero esas personas que están bajo ese reino tienen que vivir de una manera diferente. Tienen que vivir realmente para glorificar al rey. Y yo quiero pedirles por favor que pueda abrir su Biblia en Mateo 16, 21. Por favor, vaya ahí en su casita a Mateo 16, 21. Hoy día voy a tratar de avanzar lo más rápido posible porque hoy día me la jugué. Yo tengo 2 predicaciones en una. Y de repente es complicado resumir una sola predicación, es complicado de repente resumirla dentro de 1 hora. Y aquí yo tengo 2 predicaciones en una, pero creo que nos va a edificar en esta mañana. Sé que el Señor nos va a desafiar a vivir de una manera con más pasión y voy a hacer todo lo posible para avanzar lo más rápido que pueda. Vamos a Mateo 16, 21, 25. Por favor. Perdón, Mateo 16, 24, 25. Dice, 24, 25, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí nosotros vemos a Jesús haciéndole el llamado a sus discípulos. Un discípulo hay que entender que significa alumno. En el griego la palabra original es matetes y el significado es alumno, pupilo, aprendiz. Jesús, cuando hace el llamado a sus discípulos, le hacen para que esos discípulos sean su aprendiz. Y el requisito del discípulo, en cierta manera, por decirlo de una forma, es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Jesús a nuestras vidas para ser discípulos es renunciar no a algo, no a un poco de nuestra vida. El llamado de Jesús a nuestras vidas es renunciar a todo, absolutamente todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome la vida de Cristo y sígame. Haga la vida de Cristo suya, viva para Jesús. Por lo tanto, Jesús nos está llamando no a dejar un poquito, a dejar todo, a negarte a todo. Y uno puede decir, wow, qué exagerado Jesús, pero ¿cómo tanto? Bueno, vamos a Lucas, por favor, Lucas 14, 25, 26. Ya se está poniendo interesante esto. Lucas 14, 25, 26. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, es Jesús. Aquí la palabra nos está diciendo que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, aquí nuevamente podemos ver, por medio del libro de Lucas, lo otro lo vimos en el libro de Mateo y ahora lo vemos en el libro de Lucas, que Jesús hace el mismo llamado. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entendemos que aborrecer no es de realmente aborrecerlo, así como te aborrezco, no. Es prácticamente tenerlo en segundo lugar. Tener a Jesús en primer lugar y lo demás en segundo lugar. Para que no lo malinterpreten, no diga, hoy ¿cómo aborrecer? Voy a aborrecer a mi familia, voy a aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi esposa hermosa, maravillosa, preciosa que me está escuchando. ¿Cómo la voy a aborrecer? No puedo, es imposible. Más que nada, hoy Jesús nos está diciendo que no la tengamos en primer lugar, sino todo en segundo lugar después de Jesús. El primer mandamiento es: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y de ahí viene todo lo demás. También ahí se nos suma el tema de que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el amo, Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el primero en nuestras vidas. Y el llamado de Jesús es a realmente tomar nuestra cruz y vivir para Él. Vamos a Mateo 4:18, por favor. Estoy tratando de avanzar rápido. Mateo 4:18. Mateo 4:18 dice así: andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí la palabra dice que cuando Jesús llama a estos discípulos, dice que dejando al instante sus cosas, sus quehaceres, le siguieron. Nosotros podemos ir dándonos cuenta que un discípulo es una persona que renuncia a sí mismo. Un discípulo es una persona que renuncia a su gobierno, a su reinado, y empieza a vivir para Jesús. Un discípulo es una persona que su corona decide sacársela, dejarla a un lado para que Cristo gobierne y reine su vida. Cuando Jesús hace el llamado a estos discípulos, la palabra es clara y enfatiza en eso. Dice: dejando sus cosas al instante, le siguieron. Y acá no se trata, para que también lo traigamos dentro del contexto que nosotros vivimos hoy, no significa que nosotros vamos a dejar nuestras cosas así como lo hicieron estos hombres y le vamos a seguir porque Jesús no está acá en cuanto a lo humano. Jesús en ese tiempo estaba en condición de hombre. Hoy día Jesús está en medio nuestro, Dios está en medio nuestro, el Espíritu Santo está en medio nuestro. Pero en ese tiempo estaba Jesús en condición de hombre. O sea, Jesús hace el llamado y le dice: chiquillos, vengan, síganme. Y ellos dejaron sus cosas y le siguieron al instante. Pero hoy día no se trata de eso en nosotros. Hoy día se trata más que nada, nuevamente repito, en poner al Señor como primero en tu vida. En empezar a vivir para Él. En realmente querer ser su alumno. Querer ser su aprendiz. Cuando dice que dejaron las cosas al instante y le siguieron, el discípulo se caracteriza por la obediencia. Un discípulo de Jesús es alguien que vive bajo el reino y el gobierno del Señor, y una de sus características que se dan a notar
es que el discípulo es obediente a los mandatos de Jesús. El discípulo es obediente al llamado de Jesús. En cierta manera nosotros podemos decir que un discípulo es aquel que camina bajo la palabra y haciendo su voluntad. No la voluntad de uno personal, sino la voluntad de Jesús en nosotros. Al instante le siguieron. Al instante, al entender que Jesús reina y gobierna y se nos ha revelado, nosotros empezamos a caminar no más para nosotros, sino para Jesús y mirando su palabra. Por medio de su palabra somos conducidos, por medio de su palabra somos direccionados. Aquí nosotros empezamos a entender el llamado de Jesús en nuestras vidas. Nos empezamos a dar cuenta que Jesús quiere que vivamos de una manera diferente, porque ya no pertenecemos a este reino terrenal. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y como discípulos honramos al Rey, vivimos para el Rey. Nuestro día a día gira todo en torno al Rey. Amén. Por lo tanto, un discípulo es aquel que deja de vivir para sí mismo y empieza a vivir para Jesús. Un discípulo es quien ya no gobierna su vida ni hace lo que él quiere, sino que solo busca agradar a Jesús. Cuando a nosotros se nos es predicado el Evangelio del Reino y entendemos el propósito de Dios y entendemos que Dios creó al hombre y a su imagen, Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza en el principio, y entendemos que después de haber creado al hombre, el hombre pecó y entró por medio de Adán y Eva el pecado a la humanidad y la humanidad viene en decadencia. Cuando entendemos eso, que vivimos en pecado, que en cierta manera nuestra esencia es pecaminosa, cuando entendemos que venimos viviendo separados, pecado lo podemos reemplazar o no reemplazar. Pecado lo llevamos al significado de separación. Pecado es separado. Cuando nosotros entendemos que venimos en pecado, que venimos separados del Señor y entendemos que Jesús viene a la tierra, Dios mismo viene en condición de hombre y viene a dar la vida por nosotros. Cuando entendemos que realmente Él muere y resucita para poder reconciliarnos con el Padre y nuevamente encajarnos en ese propósito desde el principio, nuestra vida cambia. Nuestra perspectiva de ver a Jesús cambia, porque nos damos cuenta y valoramos su sacrificio en la cruz y empezamos a vivir por Él y para Él, no porque es una obligación, no porque alguien nos está dictando una forma de vida. Seguir a Jesús no tiene nada que ver con una dictadura. Muchos dicen, no, pero es que yo no puedo seguir a Jesús porque tengo que dejar tantas cosas. Nadie nos va a obligar a nada. Pero lo que sucede es que cuando encontramos en la palabra esa revelación de que Jesús da la vida por cada uno de nosotros y que ese sacrificio lo hizo por amor a ti y por amor a mí, nuestra vida cambia y nosotros automáticamente decidimos seguir a Jesús y vivir para Él, vivir para su gloria, vivir para su honra, vivir para su alabanza. Amén. Cuando entendemos el sacrificio, su muerte y su resurrección, entendemos que solo por medio de Él somos reconciliados con el Padre y nuevamente por medio de Él nos volvemos a conectar con el propósito inicial que es ser a su imagen y su semejanza. Ahí es cuando nuestra vida cambia y ahí es cuando nuestra perspectiva de ver al Señor cambia, porque empezamos a seguir por amor, porque Él nos amó primero. Jesús no obliga a nadie a seguirle. Jesús no te va a obligar a nada. Pero cuando Jesús se te revela, es imposible no amarle. Es imposible no querer vivir para Él. Es imposible no querer vivir para agradarle. Es imposible. Porque realmente conocemos a esa persona de Cristo y la persona de Cristo se nos empieza a revelar y empezamos a disfrutar de Él. Y nos damos cuenta que realmente su propósito es que seamos semejantes a Él. Y nos damos cuenta que cuando vivimos sin Jesús, realmente perdimos el tiempo. Y muchos vivimos sin Jesús por nuestra ignorancia. Creo que la mayoría de la gente vive sin Jesús
por ignorar realmente la palabra. Hoy día con urgencia necesitamos compartir la palabra tal cual, no adulterada, no ponerle más ni menos. Necesitamos compartir la palabra en su esencia, porque la palabra es la que tiene poder. Y la palabra realmente nos empieza también a llevar, la palabra y el Espíritu Santo nos empieza a llevar a caminar de una manera diferente. Por medio de la palabra conocemos a Jesús y empezamos para vivir a su gloria, para su honra y para su alabanza. Por favor, vamos a Mateo 13:45. Mateo 13:45. Esta palabra es bien breve. La palabra dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Recordemos que cuando hablamos del reino de los cielos significa que hay un rey. Y ese reino, donde habita ese rey, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este mercader se dedicaba, su trabajo era buscar buenas perlas. Hace un tiempo atrás, unos días atrás, no recuerdo, compartíamos que ese mercader, lo más probable es que tenía perlas preciosas, porque era su trabajo, se dedicaba a eso. Se dedicaba a tener perlas preciosas. Era su dedicación. Lo más probable es que era capo, seleccionando perlas. Él sabía las perlas realmente que eran originales, por decirlo así. Sabía distinguir de una perla de otra. Y aquí la palabra dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a un mercader. Y en ese reino está Jesús. Y la perla de gran precio para nosotros viene siendo Jesús. Y cuando nosotros hallamos esa perla y nos encontramos con esa perla, estamos dispuestos a dejar todo. Así como este mercader vendió todo lo que tenía y probablemente tenía perlas preciosas porque se dedicaba a eso, pero encontró una perla que lo dejó realmente anonadado. Debe haber quedado impactado con la hermosura de esa perla, para haber vendido todo lo que tenía para poder adquirirla. Y cuando vemos a Jesús, cuando podemos entender su sacrificio, cuando podemos entender que fuimos creados a su imagen y su semejanza, y Jesús empieza a revelarse a nuestra vida, nosotros empezamos a querer vivir para Él en toda área de nuestra vida. Y ahí es cuando esa perla la empezamos a mirar y empezamos realmente a caminar de una manera diferente, porque esa perla hermosa, Jesús, nos impacta. Amén. Vamos a Mateo 4:18, por favor. Nos estamos dando vuelta harto en Mateo. Nuevamente vamos a leer esto. Dice: andando Jesús vino al mar de Galilea, lo leíamos en delante, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús, vamos a seguir leyendo, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí estamos viendo que Jesús hace el llamado a sus discípulos empiezan a seguirle y ya empiezan a vivir
y darse cuenta cómo vivía Cristo, porque Cristo aquí ya estaba llevando a cabo su ministerio, pero con los discípulos a un lado, al lado de él. Llama a los discípulos, fíjate, Jesús llama a sus discípulos, los discípulos le siguen al instante y al tiro Jesús empieza a llevar a cabo su obra y su ministerio. Y los discípulos al lado con él. Ahí es cuando el discípulo se torna y solamente por decisión propia acepta a Cristo como Señor de su vida y empieza a caminar con Jesús y empieza a aprender de Jesús. Vamos a leer Mateo 5, esta historia sigue. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Estamos entendiendo que Jesús llama a sus discípulos, los toma, empieza a ejercer su ministerio, pero aquí Jesús lo lleva a un monte y en el monte empieza a hablar las siguientes palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros estamos viendo algo tremendo en esta parte, en estos pasajes de la Biblia, porque Jesús hace el llamado a sus discípulos, empieza a caminar con ellos, se aparta con ellos y empieza a enseñarles cómo vivir. Aquí nosotros en el Sermón del Monte podemos ver un manual de vida para nosotros. Todo aquel que quiera ser un discípulo debe ir a leer el Sermón del Monte, porque ahí va a encontrar un manual de vida. Porque a medida que vamos viviendo en la palabra, nos vamos tornando a su imagen y su semejanza. Fíjate que todo lo que dice acá en el Sermón del Monte, el 5 del 1 al 12, podemos leer el Sermón del Monte 5, 6 y 7, leerlo completo, tarea para la casa. No nos da el tiempo para hacerlo ahora. Pero del 1 al 12, si nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús está hablando, es la esencia de Jesús. Es Jesús mismo. Prácticamente le faltó escribir ahí, esto es ser mi discípulo, ser como Jesús. Bienaventurados tanto, bienaventurados tanto, bienaventurados tanto. Jesús en esencia era así. Todo lo que él predicaba, todo lo que él enseñaba, todo lo que él compartía, él lo vivía. Era su esencia de vida. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que después de seguir a Jesús, sus discípulos fueron al monte y Jesús les dio estas siguientes palabras que son hermosas. Ser pobres en espíritu, llorar con los que lloran, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, tener misericordia, ser limpios de corazón, ser pacificadores, padecer persecución. Y si por su causa nos vituperian, nos persiguen, nos dicen cualquier cosa, gozaos y alegraos porque grande es nuestro galardón. Amén. Nosotros aquí nos estamos dando cuenta que Jesús nos invita a vivir de una manera diferente. ¿Qué es ser un discípulo? Es vivir para Él. Y aquí podemos pescar esta parte de la Biblia y hacerla nuestra. Si empezamos a caminar en esto, te lo aseguro que tu vida va a tomar otro rumbo. Tu persona va a tomar otro rumbo. Si empiezas a caminar queriendo agradar al Señor mediante su palabra,
nos vamos a ir tornando hombres y mujeres a imagen y semejanza de Cristo. Ya dimos el paso de rendir nuestra vida a Jesús. Amén. Ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ya lo reconocimos con nuestros labios, que Jesús era el Señor. Lo creímos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos. El Señor nos da la salvación. Pero ahora debemos empezar a querer agradarle y vivir para su imagen y su semejanza. Quiero darle una tarea para la casa, Mateo 5, 6 y 7, léala, anótela ahí, léala. Deuteronomio 5 del 1 al 21, los 10 mandamientos, léalos. Efesios 4, 5 y 6, la nueva vida en Cristo, andad como hijos de luz, léalo. Eso es enseñanza, es un manual de vida para nosotros. ¿Quieres ser un discípulo? Acepta el llamado a vivir para Jesús. Acepta el llamado de negarse a usted mismo, tomar su cruz y seguirlo. Vaya, aliméntese de esas palabras y agrádelo, viva para Él. No por una obligación, no por una dictadura, no porque alguien te impone nada. A medida que tú empieces a conocer a Jesús, te vas a enamorar de Jesús y te vas a apasionar de Jesús y tu vida va a empezar a vivir para Él. Esas eran las características de los discípulos, vivir de esa manera. Creo que lo que estamos hablando nos desafía de una forma tremenda. Yo no sé quiénes están conectados, yo no sé cuántos están ahí atentos a la palabra, pero sé que toda persona que reciba esta palabra, en esta mañana el Señor le está desafiando a vivir de una manera distinta. El Señor te está haciendo un llamado a no vivir solamente creyendo en Dios, no como la multitud, no como esas personas que andan en busca detrás de los panes y los peces. Jesús te está haciendo el llamado de tomar la cruz, de negarte a ti mismo y vivir para Él. El llamado en esta mañana es a ser discípulos. ¿Y qué es hacer? ¿Qué es ser un discípulo? Lo estábamos leyendo. Mateo 5, 6, 7, Deuteronomio 5, del 1 al 21, Efesios 4, 5, 6. Es un pedacito que podemos tomar y aplicar en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que empezamos a vivir de una manera diferente a como estábamos acostumbrados cuando no teníamos a Jesús. Amén. Por medio de Jesús nuestra vida cambia. Empezamos a caminar a su imagen y su semejanza. Empezamos a vivir como discípulos. Los discípulos eran reconocidos por su manera de hablar. Los discípulos eran reconocidos por su manera de caminar. Aquí yo te quiero contar una anécdota. Pensé mucho en si contarla o no, porque los más peluzones de la congregación, no voy a dar los nombres, pero de seguro después me van a lesear o me van a tirar su talla. Por eso pensé mucho si realmente dar este ejemplo o no. Pero recuerdo que en el principio, cuando llego a Jesús y quedo impactado entendiendo el propósito eterno de Dios y entrego mi vida a Jesús y quiero vivir para Él y me empiezo a apasionar de Jesús, cuando empiezo a leer los evangelios y empiezo a notar que los discípulos de Jesús eran reconocidos por su forma de caminar, eran reconocidos por su forma de hablar. Una persona que estaba con Jesús era fácil de reconocer, decían, hoy esa persona camina como Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Yo en ese tiempo, nuevo en la fe, estoy hablando hace varios años atrás, 16 años atrás creo, porque conozco al Señor hace 16 años, 15 años más o menos, pero siempre estuve involucrado en las cosas del Señor. Tengo 35 años y si nunca me hubiese apartado del Señor, me aparté porque no tenía el entendimiento realmente de Jesús en mi vida, no había un fundamento. Probablemente mi vida llegaría a estos 35 años en el Señor, porque yo creo que tenía como 6, 7 años cuando mis papás empezaron a vivir para el Señor. Por lo tanto, de ahí en adelante siempre escuché de Jesús, mi casa siempre estuvo llena de Jesús. Pero no, puedo decir que son 15, 16 años que conozco a Jesús. Y hace 15 años atrás, 16 años atrás, yo miraba estas palabras y yo decía, wow, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero vivir como Jesús. Y cuando no entendía, pero cuando me daba cuenta que los discípulos
lo reconocían por su caminar, yo dije así. Dije, oye, si a los discípulos los reconocían de la forma en cómo caminaban, yo tengo que caminar como Jesús. Y yo empecé a pensar en mi inmadurez también, era un niño. Y yo dije, pucha, yo vengo del mundo, vengo con tantas cosas y vengo de un ambiente bien marginal. Mi junta, mi estilo de vida era bien desordenado, lo decía en el principio, bien rebelde y también bien marginal. Me gustaba mucho el hip hop, me movía en esa cultura del hip hop. Y recuerdo que yo caminaba así. Algo así. En la calle estaba acostumbrado a caminar así, con mi ropa ancha, con mi amigo al lado y una cosa así, ¿ya? Hay otros que mueven la mano de una manera exagerada, como el Paulo, si es que me está viendo, Paulo, usted antes lo veía y Paulo la mano acá y la mano acá. Y era como, no sé, cualquier cosa. Pero bueno, yo recuerdo que caminaba de esta manera y cuando empiezo a entender que los discípulos eran reconocidos hasta por su manera de caminar, yo fui al espejo de la pieza de mi mamá, que era un espejo grande en ese tiempo, al frente de donde vivo hoy día, en la casa de al frente. Y yo voy a la casa de mi mamá, a la pieza de mi mamá, y tomo una distancia, el espejo estaba bien lejos, y empiezo a caminar de una forma diferente. Como tenía esa costumbre de mover mis manos, yo empiezo a caminar con las manos un poco más quietas. Yo decía, ¿cómo caminaba Jesús? A ver. Y empiezo a caminar como, bueno, Jesús quizás que... No sé qué estaba pensando en ese momento, pero yo no relacionaba en ese instante que caminar como Jesús no era en cuanto al tema de cómo caminas, tu forma de caminar, que te están mirando, sino tu forma, tu esencia de caminar. Y esa anécdota quería contársela. Cuando yo entendí que Jesús quería que yo viviera para Él, que fuera su discípulo, y empiezo a darme cuenta que los discípulos eran reconocidos por su manera de vivir, yo empiezo a caminar de una manera diferente. Amén. Aquí me voy a pasar a la segunda parte. Como le dije, quise unir dos predicaciones en una. Estamos entendiendo que un discípulo es aquel que toma la decisión de ya no vivir para sí, que renuncia a su vida por vivir la vida de Cristo. Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, que toma su cruz y empieza a vivir de una manera diferente. Y yo quiero hablar un poco de las características de un discípulo. Nos damos cuenta que por medio de la palabra nosotros nos vamos tornando discípulos. Por medio de la palabra nosotros nos vamos transformando a su imagen y su semejanza. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y vamos adquiriendo su vida en nosotros, su vida en medio nuestro. El vivir a Jesús nos da una identidad. Vivir a Jesús nos lleva a vivir de una manera diferente. La iglesia empieza a vivir de una manera diferente. La iglesia, cuando entiende esta palabra, empieza a caminar a su imagen y su semejanza. Jesús enseñó a vivir a sus discípulos. El ministerio de Cristo no es tan solo predicar. Jesús predicaba y enseñaba, hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, amén. Pero el ministerio de Cristo se caracterizaba por predicar y enseñar, predicar y enseñar. Jesús nos enseñó a vivir. Después que vino el Espíritu Santo, cuando Jesús sube al cielo, lo hemos hablado hartas veces, no vamos a nuevamente indagar ahí, pero cuando Jesús sube al cielo y deja a su Espíritu Santo, la iglesia primitiva empieza a caminar de una manera diferente. La iglesia primitiva, esos discípulos de Jesús, estuvieron con Jesús 3 años en su ministerio. Jesús muere, resucita, se le aparece durante 40 días en diferentes ocasiones, siempre hablando del reino de los cielos. El tema de Jesús era el reino de los cielos, significa que hay un rey, un amo, alguien que gobierna. Y cuando el Espíritu Santo queda, ya no estando Jesús en la tierra, cuando el Espíritu Santo queda, empiezan a pasar cosas tremendas. La palabra dice en Hechos 1 que son llenos del Espíritu Santo. Por medio de la llenura del Espíritu Santo viene el primer discurso de Pedro,
Y ese Pedro, cuando comparte por medio del Espíritu Santo y viviendo a Jesús, ese Pedro se gana a 3.000 hombres. 3.000 hombres fueron ganados por Pedro en el primer discurso. El Edu quería entrar a la pieza. Los que escucharon, ese fue el Edu. Jesús se gana 3.000 hombres en el primer discurso. O sea, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 41 al 42. Por favor, vamos a Hechos. No, aquí hay un resumen. Usted puede leer en su casa Hechos 2, también tarea para la casa, no lo voy a leer ahora, pero puede leer Hechos 2 y después de la venida del Espíritu Santo viene el primer discurso de Pedro. Y en el 2, 41, 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estos hombres ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Pedro se había mandado un mensaje en el cual 3.000 personas habían tomado la decisión de empezar a vivir para Jesús. 3.000 personas entendieron el llamado de Jesús a la vida de los hombres. 3.000 personas se entregan a Jesús. Y la palabra, esa parte termina diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros vemos esta palabra nos podemos dar cuenta que cuando viene el Espíritu Santo empieza a hacer algo tremendo en la vida de estos hombres. No solamente viene esa unción, ese poder, recibiréis poder. El Espíritu Santo es señal de poder. No solamente viene ese poder para nosotros predicar y ganar personas, poner nuestras manos en los enfermos. No solamente significa eso, ser lleno del Espíritu Santo. Estos hombres empiezan a vivir de una manera diferente. La iglesia se empieza a caracterizar por vivir de una manera diferente. La palabra nos habla que tenían todas las cosas en común, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Empieza a haber un amor real que se empieza a dar a notar. Y esto era por medio de la vida de Jesús en ellos. Jesús va al cielo, desciende el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empiezan a vivir de una manera diferente. Debemos entender que estas personas también, yo creo que tuvieron la revelación de Cristo de una manera real cuando Cristo ya no estaba en medio de ellos. Pero el Espíritu Santo empezó a trabajar con ellos y ellos empezaron a entender quién era Jesús. Recuerde que en un momento cuando Jesús resucita hasta algunos dudaron. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, estos hombres fueron tremendos. Hombres reconocidos como discípulos de Jesús. Y el modelo de estos hombres fue el mismo modelo de Jesús en la tierra. Llevaron a cabo la obra de Jesús de la misma manera. Amén. Hechos 4:32. Quiero que vamos a Hechos 4:32, por favor. Hechos 4:32 al 37 dice: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es
hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjate lo que empieza a pasar en este tiempo. La palabra dice que no había entre ellos ninguna necesidad, y la necesidad de ellos era suplida entre los mismos miembros de la iglesia. Por lo tanto, también podemos ver características de discípulos, ese amor fraternal que hay entre medio del cuerpo de la iglesia. Un discípulo se caracteriza por ser a imagen y semejanza de Jesús, pero aquí estos discípulos empezaron a demostrar un amor que solamente viene por medio del Espíritu. Ellos vendían sus propiedades. Aquí no está hablando que Bernabé vende su propiedad y el dinero lo pone delante de los discípulos para poder repartir ese dinero entre los necesitados, para que no hubiera necesidad. Por lo tanto, el amor y la vida de estos hombres empieza a cambiar de una manera impresionante. Más abajo dice Ananías y Zafira, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo enviaron y sacándolo le sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El mover que empieza a ver en la iglesia primitiva es un mover que viene netamente por Jesús. Es un mover que viene netamente por el Espíritu Santo. Lo que empezó a mover a estos apóstoles fue el amor también hacia el prójimo, porque la palabra dice que no había entre ellos ninguna necesidad. Y estos hombres, al vender sus propiedades, fue para suplir todas las necesidades de la iglesia en ese instante. Aquí vemos a Bernabé con un corazón muy hermoso, con un corazón sincero, con un corazón transparente, que él vende su heredad y la pone a disposición. Pero más abajito vemos a Ananías y Zafira queriendo hacer lo mismo que Bernabé, pero ellos demuestran que no tenían el mismo corazón que Bernabé. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en este hermoso mover del Señor, donde la iglesia se estaba moviendo de una manera tremenda y los discípulos estaban caminando de una manera tremenda, y donde el amor de Cristo se dejaba notar, también nos damos cuenta que Ananías y Zafira quedan fuera de este mover. No entendían realmente lo que estaba sucediendo, no estaban mirando a Cristo, no estaban viviendo para Cristo, porque lo más probable es que cuando vieron a Bernabé probablemente debe haber recibido su felicitación, no sé, ¡uy, buena Bernabé! Los discípulos ahí, Pedro, no sé, buena Bernabé, con la que saliste, bien, el Señor te bendiga. Bernabé vende su tierra y la pone a disposición para que el dinero sea repartido. Pero Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, pero no estaban con el mismo corazón de Bernabé. Ahí a lo mejor vieron a Bernabé en esa instancia y pueden haber tenido probablemente celos, envidia. No es reflejo de un discípulo. Probablemente les molestó que alabaran a lo mejor a Bernabé, porque repito, probablemente a Bernabé le dijeron, bien, bien Bernabé, que el Señor te bendiga, que bendiga tu corazón. Pero este hombre y este matrimonio, Ananías y Zafira, no caminó igual. Por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta que en ese mover hermoso quedaron fuera, siendo que Jesús se estaba moviendo de una manera sobrenatural, siendo que Jesús estaba revelando la vida de estos hombres. Aquí nace la iglesia.
pero hubieron también hombres que no entendieron. Y aquí dice que ellos expiraron, que dejaron de vivir, que murieron. O sea, fíjate el nivel. Probablemente nosotros no vamos a morir en cuanto a lo físico, si es que erramos o cometemos algún error o tenemos un corazón ahí de repente medio complicado. Pero lo que quiero darte a entender es la actitud de la iglesia. Cuando la iglesia entiende el propósito eterno de Dios, cuando la iglesia entiende que fue creada a su imagen y su semejanza, cuando la iglesia entiende el sacrificio de Cristo, cuando la iglesia entiende la importancia de Jesús resucitado, cuando la iglesia entiende que el Espíritu Santo empieza a ser y empezamos a introducirnos en este mover, el corazón del hombre empieza a cambiar. Nos empezamos a transformar en hombres semejantes a Jesús. Empezamos a vivir para Jesús. La maldad del hombre prácticamente es como que nos empezamos a purificar. Es como que algo empieza a pasar en nuestro corazón. Y empezamos a vivir y a mirar la vida de una manera diferente. Porque estamos adoptando la misma vida de Jesús en nosotros. Porque estamos queriendo caminar como discípulos, como una persona que ya no reina, sino que saca su corona para que Jesús gobierne nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, aquí había un mover hermoso y vemos también que personas quedaron fuera de ese mover. Tenían todas las cosas en común. Bernabé vende su heredad. Qué lindo lo que pasó ahí. Bernabé tenía un corazón hermoso, pero estaba también lleno del Espíritu Santo. La palabra dice que la iglesia seguía creciendo, viviendo un tiempo hermoso el uno con el otro. En Hechos 6, en la elección de los diáconos, por favor, véala, ya estamos casi terminando la predicación. Ya estamos en la recta final. Ténganme paciencia. No sé cuánto tiempo llevo hablando esto. Sé que la predicación era un poco extensa, pero voy a compartirla completa. Amén. Hechos 6, en la elección de los diáconos, dice 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Dentro de ese mover hermoso de la iglesia primitiva, debemos entender que la iglesia primitiva estaba caminando conforme a como Cristo quería que caminaran. Por eso empiezan a suceder cosas tan extraordinarias, porque ya estaban caminando reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de su vida. El señorío de Cristo ya se había revelado a ellos. Y ellos empezaron ahí la iglesia. La iglesia primitiva nace aquí en el libro de los Hechos. Después de la venida del Espíritu Santo, en la predicación de Pedro, ahí nace la iglesia. Ellos son, en cierta manera, hombres que han sido usados por el Señor para que nosotros también hoy día seamos parte de la iglesia. Ellos son nuestros hermanos, hombres llenos del Espíritu Santo. La iglesia empieza a crecer, la iglesia se empieza a multiplicar. Y aquí viene la elección de estos 7 diáconos. Y el requisito de estos 7 diáconos era hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Significa que tenían que ser discípulos. Significa que en ellos también se daba a notar la imagen de Cristo en ellos. Cuando viene esta elección, estos hombres también tenían estos requisitos. Ser conforme a la imagen de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un hombre en particular, repito, estoy terminando, que es Esteban. Esteban fue uno de los diáconos escogidos, probablemente el mayor de ellos.
un hombre de buen testimonio, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. En Hechos 6, del 8 al 15, viene el arresto de Esteban. Tarea para la casa, lo puede leer en su casa. Hechos 7 viene la defensa y muerte de Esteban. Esteban, aquí en Hechos 7, Esteban se enfrenta a los sacerdotes de ese tiempo, a los religiosos que vivían en ese tiempo, aquellos que conocían toda la ley, conocían toda la palabra, pero les molestaba cómo hablaba Esteban, les molestaba lo que Esteban estaba compartiendo. No lo voy a leer porque es demasiado largo, pero repito, dese el tiempo después en su casa de leer todo lo que no pudimos leer, dese el tiempo de leerlo y fíjese en el discurso de Esteban antes de su muerte. Esteban empieza a hablar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, empieza a hablar con un denuedo tremendo, había una unción en los labios de Esteban tremenda, y eso les molestó en demasía a los sacerdotes, a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo. Estamos hablando que los religiosos eran personas preparadas en la ley. Los religiosos eran personas que tenían estudios, no eran cualquier creyente, por decirlo de una forma, eran personas preparadas. Hoy día, trayéndolo a este tiempo, probablemente es una persona que está llena de estudios teológicos, que repetimos y vamos a decirlo siempre, usted puede tener muchos estudios teológicos, pero si usted no vive a Jesús y la vida de Cristo no se deja notar en su vida, el estudio teológico no le sirve de nada. Yo tuve la bendición y el privilegio de estudiar un tiempo teología y mi conclusión fue que me sirvió para entender algunas cosas y saber un poco más, pero no me sirve para ser discípulo, porque el discípulo es aquel que renuncia a su vida para seguir a Jesús. Y aquí estos hombres del Sanedrín, estos hombres eran religiosos que tenían mucho conocimiento. Y quiero leerte una parte. Hechos 7:54, después tú lo puedes leer completo, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Lo que hicieron con Esteban es igual a lo que hicieron con Jesús. Levantaron contra él falso testimonio. Lo acusaron de algo que era para conveniencia de los fariseos, porque les molestaban demasiado que Esteban predicara del reino de los cielos, que predicara de Jesús, del Mesías prometido. Él decía que Jesús era el Señor, y eso les molestó en demasía, y le dieron muerte. Pero lo más impresionante es que este hombre en sus últimos momentos estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando yo leía estos pasajes en la Biblia hace un tiempo atrás, les repito, desde que partió este tema de la pandemia, o quizás antes, en el estallido social, yo me volqué a leer el libro de los Hechos. Creo que ya vamos para los 3 meses que estoy leyendo este libro y el Señor me ha ministrado un montón por medio de estas enseñanzas. Y algo que me llamaba la atención era que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo empiezo a mirar la vida de este hombre. No habla mucho, la Biblia no habla mucho de Esteban, pero empiezo a mirar este momento
Y yo digo, wow, Esteban estaba en su último momento, en sus últimos tiempos en la vida terrenal. Pero la palabra dice que aún en sus últimos momentos estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué enseñanza puedo sacar para mí de esto? Que estar lleno del Espíritu Santo no significa simplemente hablar en lenguas, echar fuera demonios, profetizar, sanar enfermos. Mucha gente hoy día, lo hablábamos hace 2 semanas atrás, hoy día predican todo con respecto a la gloria, lo sobrenatural. Y hablamos que estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver netamente con la gloria del Señor manifestándose en esos momentos. Aquí a este hombre lo estaban matando por la causa de Jesús. Y la palabra dice que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque era un discípulo. Porque vivía para Jesús. Estar lleno del Espíritu Santo, amado, es vivir para Jesús. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir a su imagen y su semejanza. Estar lleno del Espíritu Santo es una persona que está dispuesta a dar la vida por Jesús. Y lo podemos ver en el estilo de vida de estos hombres. Y lo podemos ver por medio de la palabra, lo que Jesús quiere de nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo va más allá de disfrutar un momento de su gloria. Porque aquí Esteban muere apedreado. Se convierte en el primer mártir de la iglesia primitiva y estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que era respaldado por el Señor. Era un hombre que detrás de él había un respaldo tremendo de Dios en su vida. Pero él muere por la causa de Jesús y lleno del Espíritu Santo. Hoy día muchas veces, iglesia, se nos predica un evangelio tan mentiroso, se nos predica un evangelio tan emocional, un evangelio tan light, tan relajado. Nosotros no podemos perder la esencia del evangelio. Nosotros no podemos transar el evangelio del reino en estos tiempos. Vivir a Jesús, ser a su imagen y su semejanza, es cosa seria. Reflejar la vida de Cristo en estos tiempos es cosa seria. A estos hombres les costó la vida. Y hoy día hay gente que está predicando cualquier cosa menos de Jesús. Y nosotros también debemos ser celosos de eso. Recuerdo que hace un tiempo atrás un pastor conocido, unos años atrás, me dijo: yo a ti, Eduardo, te encuentro religioso. Yo encuentro que tu forma es religiosa de ser. Y yo le dije: ¿por qué dice eso? ¿Porque soy radical? ¿Porque quiero vivir de una manera radical? ¿Porque realmente quiero negarme a mí mismo? Yo le dije: prefiero que usted tenga ese concepto de mí como un religioso a ser reconocido como una persona liviana y light en estos tiempos. Y quiero decirte algo, ese concepto de religioso también está mal aplicado, porque un religioso es una persona que conoce y no hace. Un religioso es una persona que sabe la palabra y no vive. Esos son los religiosos. Personas que tienen mucho conocimiento, que pueden saberse la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no practican. Diferente es querer vivir de una manera radical. Diferente es apasionarse por las cosas del Señor hasta el punto de estimar todo por basura, así como lo decía el apóstol Pablo. Es muy diferente. El concepto está mal aplicado. Mi respuesta fue: yo prefiero que me tenga o me considere como una persona religiosa, que me consideren o me reconozcan como una persona liviana, como una persona mezclada. Hoy día la iglesia está mezclada. En el general, la iglesia no tiene mayor peso, no tiene mayor autoridad en las cosas del Señor porque vive mezclada. Y el Señor nos llama a ser sus discípulos, a vivir de una manera santa, a su imagen y su semejanza. No somos perfectos, no estamos completos,
pero sí queremos el gobierno y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hoy día se está predicando cualquier cosa menos de Jesús. Hoy día se predica de las ofertas, se predica de la prosperidad, se predica un mensaje emocional. Estamos viviendo en los últimos tiempos y quiero con esta palabra llevarte a lo que significa ser iglesia, a tener todas las cosas en común, que no había entre ellos necesidad, que eran hombres que morían por la causa de Jesús y morían llenos del Espíritu Santo. No morían de cualquier manera, morían llenos del Espíritu Santo. Pablo, aquel que perseguía a la iglesia primitiva, en ese instante Saulo, estaba presente en la muerte de Esteban, del primer mártir, de este muchacho, de este joven. Estuvo presente. Y después Jesús se le aparece a Saulo en el camino a Damasco. Y este Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús, cara a cara, donde Jesús lo bota del caballo y queda ciego durante 3 días. Y podemos ver que después este Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, una persona también que tenía mucho conocimiento, era una persona intelectual, él había sido criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una persona que tenía mucho conocimiento. Hay algunas, no historias, pero hay algunas personas que dicen que Gamaliel era un instituto bíblico y otras personas dicen que era un hombre que sabía mucho la palabra, mucho la ley. Pero a mí me da lo mismo si era un instituto bíblico o era un hombre. Lo que sí sé es que Saulo estaba criado ahí, ya sea en el instituto bíblico o por este hombre. Saulo de Tarso tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento no le servía de nada. La ley no le servía de nada porque tuvo que tener un encuentro con Jesús para que Jesús le fuera revelado. Y cuando Jesús le fue revelado, su vida cambió. Y ese hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, ese mismo hombre después era un tremendo hombre en las manos del Señor. Porque se convirtió en un discípulo apasionado por Jesús. Un hombre realmente extraordinario. Yo veo la vida del apóstol Pablo y quedo loco. Perdónenme el término, pero no tengo otro. Quedo loco. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo un hombre? Tú eres hombre. Yo soy hombre. Un hombre como tú y como yo. Empieza a compartir una palabra tremenda. La doctrina del Nuevo Testamento prácticamente, no toda, pero una gran parte viene por la vida de este hombre, de Pablo. Un hombre que mataba a la iglesia. Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, todo cambia. Jesús se le revela, el Espíritu Santo empieza a ser en él. Y él fue un hombre tremendo en las manos del Señor. Pedro, el apóstol Pedro, un hombre, un pescador de hombres. O sea, un pescador de mar adentro que probablemente no tenía mucha letra. Yo me identifico mucho con Pedro. El otro día compartía con un hermano, con Alamiro, y le decía, yo me identifico con Pedro, porque a Pedro lo veo tosco, a Pedro lo veo así como bruto. Pedro en la primera instancia que tuvo sacó el cuchillo, no dudó y le cortó la oreja al soldado. Pedro era impulsivo, era sanguíneo. Pero cuando Pedro tiene un encuentro con Jesús, Pedro fue tremendo. Pedro llegó al punto de morir crucificado, tal como Jesús, pero al revés. A Pedro lo crucificaron al revés, porque él decía que no era digno de morir como su maestro. Fíjate al punto que llegó esta gente. Fíjate el punto que llegaron nuestros hermanos. Porque empezaron a vivir a Cristo de una manera diferente. Porque el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio del reino, el discípulo, es algo serio, iglesia. Nosotros necesitamos entender que aunque los tiempos empeoren, aunque se levanten los falsos profetas y que la iglesia empiece a caminar de una manera light, nosotros debemos siempre mirar la palabra y mirar a Jesucristo y entender que fuimos creados a su imagen y su semejanza. Y probablemente a muchas personas no les va a gustar cómo vivimos. A muchas personas no les va a gustar lo que hablamos, lo que compartimos. Pero vivimos con convicción. Vivimos convencidos de que estamos viviendo para el Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mi vida, tu vida son de Él. Amén. Wow, realmente no sé cuánto tiempo llevamos, pero sé que esta palabra
nos va a bendecir en el nombre de Jesús. Filipenses 1, 3, 7, palabras de Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre realmente se convirtió, tenía convicciones tremendas, era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero antes vivió también sin el Señor. Fíjate la importancia de que Jesús se ha revelado a nuestras vidas. Podemos creer en Dios, podemos creer en la Biblia, podemos decir, sí, yo creo, pero distinto es vivir para Jesús y realmente tomar su vida en nosotros. Y el llamado en esta mañana es que podamos vivir para su honra y para su gloria. El llamado en esta mañana es que pongamos nuestra mirada en Jesús y que sigamos caminando y proclamando a Jesucristo sus buenas nuevas, las buenas noticias a toda persona, porque toda persona necesita de este Jesús, del evangelio del reino, un evangelio lleno de poder. Repito, estar lleno de poder no solamente son manifestaciones. Estar lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, es vivir a Jesús. Es que Jesús vive en ti. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, también decía este hombre. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿A quién vemos ahí? A un discípulo de Jesús. Un discípulo apasionado de Jesús. La iglesia, queridos, se conforma por discípulos. Aquí termino. La iglesia se conforma de discípulos. La iglesia primitiva nace de discípulos. Estos discípulos generan más discípulos. En el principio veíamos qué es un discípulo. Que el Señor llama a personas como tú y como yo a ser discípulos, a vivir para Él, para honrarle. Y aquí nosotros estamos viendo que la iglesia se tiene que conformar de discípulos. No basta solamente con reunir gente. No basta solamente con tener un local lleno de personas. Porque podemos tener un local lleno de personas. Pero no habla que en ese local hay discípulos. Puede estar lleno, puede estar repleto. Pero no necesariamente o no precisamente significa que hay discípulos dentro. En estos tiempos que estamos viviendo debemos entender que el Señor nos está llevando a vivir de una manera radical. Debemos entender que el Señor nos está llamando a vivir de una manera diferente. Y para eso necesitamos renunciar a todo lo que tenemos, a todo lo que somos y estimarlo como pérdida por basura para alcanzar a Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con este ejemplo. Hace unos días atrás, nuestro hermano José partió a la presencia del Señor. Y te quiero decir por qué estoy compartiendo esta palabra hoy día. Porque en estos días también he estado triste. Lo decía en el principio. Tengo sentimientos encontrados porque hemos sufrido la pérdida de un hermano amado, de un discípulo de Jesús. Repito, hemos perdido a un discípulo de Jesús. Este hombre lo honramos en vida. Lo que estamos hablando no es que lo estamos hablando porque ya no está. A José lo honramos en vida. A José lo amamos en vida. José era un discípulo, como dice la palabra. José tenía características de un discípulo de Jesús. Tuve el privilegio de un día en el auto, cuando trabajaba en la diálisis, predicarle. No fui yo, fue Jesús quien lo tocó. Tuve el privilegio y la bendición de estar presente en el día en que Él entregó su vida a Jesús. Tuve ese privilegio, esa honra. Y desde ese día pude ver también el caminar de Él. José era una persona que no tenía piernas. José era una persona que se dializaba.
José era una persona que en un momento perdió hasta su visión y el Señor lo sanó. Lo operaron y él no tenía por dónde, pero él creyó en Dios que por medio de esa operación también el Señor iba a hacer y recuperó su visión. Tuvo una enfermedad en su estómago, una bacteria asesina como él llamaba, y sobrevivió. Era porque Jesús tenía planes con él. La vida de José a mí me inspira hoy día dentro de nosotros, dentro del cuerpo, porque veo la iglesia que trabajó con él, vivió con él, así como la iglesia primitiva. No es que somos los mejores, no es que somos el prototipo de iglesia de estos tiempos, no, nos falta mucho como congregación, pero sí podemos decir que tenemos discípulos. Quizás en número no somos esa cantidad tremenda, no tenemos la mejor estructura, el mejor grupo de alabanza, el mejor templo, pero sí podemos decir con mucha autoridad que somos una congregación que se compone de discípulos, de hombres y mujeres que quieren vivir para Jesús. Y José fue uno de ellos. José, cuando se entregó a Jesús, yo trabajaba en la diálisis, y José, fueron como 2 ocasiones también, no fueron más. José empezó a participar con nosotros y empezó a venir a congregarse, y recuerdo que estaba viviendo en Cerro Navia, poco tiempo vivió ahí en Cerro Navia y después se cambió a Renca. Y en Renca José vivía en un departamento de 3 pisos con unos tíos. Y quiero decirte algo, José para venir a reunión fueron como 2 veces. Yo no pude ir a buscarlo porque yo estaba trabajando. En ese tiempo hacíamos la reunión los días sábados. Pero fueron como 2 ocasiones que José se vino solo de Renca para estar en medio nuestro en un culto. Porque tenía hambre de Jesús, porque quería de Jesús. Y José, recuerdo que él, para salir, tenía que salir del departamento, caminar en un pasillo, bajar una escala caracol de 3 pisos. Paulo, Joel y Oscar Lago pueden dar testimonio de esto porque ellos lo iban a ver, ellos lo iban a visitar a su casa, iban a confirmar su fe. Y él tenía que caminar un pasillo tremendo porque el departamento quedaba al último. Y él tenía que caminar. José no tenía sus pies, él caminaba con el burrito. Avanzaba con el burrito. Él caminaba, tenía que bajar la escala caracol. Se demoraba prácticamente 20 minutos en todo ese transcurso. Porque cerraba el burrito, ponía el burrito en la escala y se sujetaba de los fierros. Bajaba. Después él tenía que caminar para tomar la micro. Tenía que caminar prácticamente 1 hora por las dificultades que él tenía. Y ahí tenía que estar en el paradero esperando la micro. Tomaba la micro, se iba de la micro de Renca hasta las Rejas con la Alameda. Ahí se bajaba y creo que ahí tomaba otra micro. Y después se bajaba en 5 de abril con las Rejas y caminaba hasta el local. Nunca lo dejamos caminar hasta el local porque cuando supimos que venía así, mi papá lo fue a encontrar para que subiera al auto. Él no hablaba, él no me decía nada, no me decía, Eduardo, mira, me tengo que ir así, ¿por qué no me viene a buscar? No me decía nada. Yo igual en ese tiempo, eran días sábados, no podía porque yo trabajaba en la diálisis y mis turnos me impedían ir a buscarlo. Pero este hombre para congregarse se demoraba prácticamente 3 horas y media. 3 horas y media a 4 horas para llegar ahí. Si nosotros teníamos reunión a las 7, él salía de su casa como a las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, era un discípulo de Jesús. Un hombre que estaba dispuesto a todo. No había impedimento en él. Ni siquiera su condición de no tener piernas. No había impedimento. José era una persona que amaba a Jesús. Nosotros escuchamos el otro día en el servicio online que hicimos cada testimonio que habló de este hombre.
¿Saben lo que yo podía ver al escuchar a cada hermano? Podía ver que Jesús sí ha hecho algo en medio nuestro. Que Jesús sí ha puesto un sello en medio nuestro. José era un discípulo, amén. Nos bendijo, amén. Pero él también fue bendecido por otros discípulos y discípulas del Señor. Por lo tanto, cuando yo ahora comparto esta palabra y te hablo lo que significa ser un discípulo, te hablo de cómo caminó la iglesia, discípulos. Y quiero traer este ejemplo de José, un discípulo, y de los hermanos que le atendieron, discípulos. No podemos parar. No podemos parar. Debemos seguir predicando de Jesús, siendo discípulos primeramente y haciendo discípulos. No podemos conformarnos hoy día como la iglesia está caminando en general. No vamos a transar la vida de Cristo. No vamos a transar su palabra, no vamos a transar su enseñanza. No vamos a transar la vida de Jesús en medio nuestro, porque la vida de Jesús nos ha dado identidad. Amén. Amén. Jesús está en medio nuestro. Jesús es real. Jesús es el Señor. Fuimos llamados a ser discípulos, hombres del Señor, mujeres del Señor, a su imagen y su semejanza. Jamás vamos a transar el mensaje. No vamos a predicar otra cosa que no sea el reino de Jesús. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, le choque a quien le choque. Vamos a seguir proclamando el evangelio del reino. Vamos a seguir trabajando en pos del llamado de Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es un trabajo fácil, es un trabajo que demanda tiempo. Es un trabajo que demanda consagración. Pero entendemos que es lo que Jesús quiere de nosotros. Por lo tanto, para terminar y resumir, el reino de los cielos, el gobierno de Cristo, ese que predicaba y pude compartir también hace 2 semanas atrás, el señorío de Cristo en la vida del hombre es efectivo y nos tornamos discípulos de Jesús. Un discípulo es aquel que renunció a su vida por tomar la vida de Jesús. Amén. ¿Quieres ser un discípulo? Vive la palabra. ¿Quieres ser una discípula? Vive la palabra. Camina con Él, para Él, por Él. Me cuesta, Eduardo, tú no sabes lo que estás hablando. Hermano, a mí también me cuesta. No porque hoy día o en esta instancia de la vida el Señor me haya llamado a pastorear, significa que no nos cuesta. Nosotros no estamos completos. Cada hombre del Señor depende de Él. Necesitamos más de Él. Cada vez que nos acercamos más a Jesús, entiendo que necesito más de Él. Cada vez me siento más necesitado, más pequeño. Me cuesta, Eduardo, sí, a mí también me cuesta. La persona nueva que me pueda estar escuchando, Eduardo, me cuesta. Oye, a mí también me costó. Pero la obra no es nuestra. No son por tus méritos, no son por mis méritos. Es Jesús en medio nuestro. Es Jesús obrando en medio nuestro. Es Jesús haciendo en medio nuestro. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo, Señor, que penetra, que corta hasta los tuétanos, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que toda persona que escuche esta palabra del reino, de ser un discípulo, de vivir como Jesús, pueda ser impulsado, Señor Jesús, y desafiado a vivir de una manera diferente, Señor Jesús, en estos tiempos. Toca, Señor, cada persona que pueda escuchar esta palabra. Desafíalo, Señor Jesús, a vivir para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos que tú haces la obra, Señor.
Confiamos y tenemos plena seguridad que la obra es tuya, Señor. Padre, no nos has llamado a quedar bien con todos, Señor. No nos has llamado a predicar cualquier cosa, Señor. No nos has llamado, Señor, a hacer una iglesia liviana, Señor Jesús. Nos has llamado a ser a tu imagen y tu semejanza. Nos has llamado, Señor, a vivir como tus discípulos, aquellos que toman tu vida, que toman su cruz y quieren agradarte, Señor. Padre, la iglesia primitiva, cuando creció, no fue porque todo estaba bien. La iglesia primitiva creció en medio de la persecución. Por eso no podemos predicar que por tener a Jesús en todas las cosas te va a ir bien. No podemos predicar que ven a Jesús porque va a tener esto y va a tener esto otro. Si bien la palabra dice, busca el reino y su justicia y todo lo demás será añadido, eso es cierto, Padre, pero la predicación está centrada en ti. La predicación está centrada en ti, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque cada persona, Señor. Que pueda ver esta transmisión, que pueda escuchar esta palabra y se sienta desafiado a vivir para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda gloria, Señor, toda honra, toda alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, hemos finalizado, llegamos hasta aquí. Somos discípulos de Jesús. Vivamos como Jesús. Un abrazo a cada hermano que está conectado. Yo no logro ver las personas que escriben. Sí, de repente veo, porque está de lejos el celular, veo que aprietan ahí, veo que comentan, pero no sé quiénes son. Pero cada persona que comenta, también te doy las gracias porque sé que también estás atento a lo que estamos compartiendo. No estamos físicamente juntos, pero estamos en el espíritu. Así que gracias a todas esas personas ahí que se hacen notar, que mandan un amén, un dedo para arriba, cualquier cosa. O que diga, Eduardo, te alargaste mucho, no sé, cualquier cosa. Agradezco porque sé que está ahí conectada con nosotros. Amén. Nos vamos a despedir. Vamos a tocar una alabanza antes de despedirnos. Estoy contento, estoy agradecido del Señor. Realmente el Señor es bueno. Realmente el seguir a Jesús es algo tremendo. Es cosa seria. Es cosa seria seguir a Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dejar una alabanza acá sonando y ya me despido en esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno de los que están en el hogar. Vamos que se puede. Bendiciones. Santo, santo, santo,
es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Damos gloria y honor y toda gratitud. Sentado está en el trono y reina por los siglos de los siglos. Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Damos gloria y honor y toda gratitud. Sentado está en el trono y reina por los siglos de los siglos. Digno de tomar el libro y desatar